¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Bienvenido a este tu canal Electrónica para Pollos, un canal donde hablamos sobre eléctrica, electrónica, ciencias, tecnologías, todo de una forma relajada, de una forma distendida, sin cortes, donde esos conceptos que muchas veces nos llegan a resultar complicados, difíciles de entender, aquí nosotros les bajamos el nivel, los hacemos más digeribles, los hacemos más entendibles, nos vamos a lo más importante, al Pareto. Ese 20% que te va a dar el 80% de los resultados. También armamos circuitos básicos y no tan básicos que tú podrás implementar en tus tareas, en tus proyectos, o que simple y sencillamente te van a ayudar a curiosear y a entender más el funcionamiento de esos componentes electrónicos que te vas a ir topando conforme te vayas introduciendo en este maravilloso mundo de la electrónica. Y es por eso que el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos sobre la historia de la electricidad. El día de hoy te voy a hablar sobre un científico holandés y el invento que realizó para mantener y para condensar, para capturar la energía electrostática en un dispositivo, en una botella. Hoy te voy a explicar el aporte de este científico en la historia de la electricidad, cómo funcionaba su invento, todo de una forma clara, de una forma sencilla y muy fácil de entender. Así que presta mucha atención porque comenzamos con Peter van Musschenbroek y la botella de Leyden. Y lo primero que hay que hacer, lo primero que tenemos que hacer para empezar con la historia de este científico holandés es regresarnos bastante en el tiempo. Vamos a retroceder más o menos al año 1745 y nos vamos a situar en la región de los Países Bajos, en Holanda. Y es que aquí surgió un científico físico y matemático holandés de nombre Peter van Musschenbroek. Él estaba en su pleno apogeo como maestro de la Universidad de Leiden y sintió la curiosidad por sumergirse en el mundo de una ciencia que todavía era misteriosa y era en su mayoría desconocida, como lo era la electricidad estática. Ya teníamos que diferentes personajes a través de la historia, diferentes científicos nos habían hecho uno que otro aporte relacionado con la electricidad estática. Algunos fueron Tales de Mileto o William Gilbert con el ámbar, William Gilbert con la brújula, diferenciando la atracción eléctrica de la atracción magnética. También el alemán Otto Guericke, que nos aportó la esfera electrostática. También científicos como Stephen Gray, que logró diferenciar entre materiales conductores y materiales aislantes. Todos ellos hicieron diferentes aportes en cuanto a esta ciencia que era desconocida y que todavía tenía mucho camino por el cual recorrer. Aprendimos que la electricidad estática se generaba por medio de materiales como el azufre, como las botellas de vidrio utilizadas por Gray, o incluso en una piedra, que no es una piedra, es resina fosilizada como el ámbar. Por medio de movimiento, por medio de la fricción, estos materiales podían adquirir una carga eléctrica a la que se le conoce hoy en día como electricidad estática. También en este caso, Stephen Gray logró transmitir este tipo de energía, esta electricidad estática, de un material a otro, creando una especie de circuito muy primitivo, pero que ya nos permitía transportar la energía en diferentes materiales, en diferentes puntos. Pero la electricidad estática seguía teniendo un inconveniente, y es que su descarga era inmediata. Necesitaban frotarla constantemente para cargar los materiales de los que te comenté de forma eléctrica, pero se descargaban muy rápido. Entonces, Peter van Musschenbroek fue lo que se preguntó: ¿cómo podría mantener esta energía en un objeto o en un dispositivo durante un determinado tiempo? ¿Cómo la podría almacenar? Ya se podría controlar, ya se podía generar,
pero ahora ¿cómo la podría almacenar? Fue la pregunta que se hizo constantemente y con la ayuda de un estudiante inventó el siguiente artefacto, la botella de Leyden. Pero aquí me gustaría aclarar algo, porque tal vez te vas a topar con que hubo otro científico que creó un dispositivo muy parecido o incluso un dispositivo igual a la botella de Leyden. Y es que mientras Leyden hacía sus investigaciones y hacía sus experimentos en Holanda, en Alemania había surgido otro científico alemán conocido como Evar George von Kleist, y él había estado experimentando con una botella, con un dispositivo muy parecido o incluso igual al de Peter van Musschenbroek. Entonces, nosotros el día de hoy nos vamos a quedar con el invento de van Musschenbroek porque es más reconocido, porque es más famoso y a lo mejor por eso mismo es que se le atribuyó ser el primer lugar o ser el inventor de la famosa botella de Leyden. Pero por si en algún momento llegas a escuchar que fue el alemán von Kleist, pues ten esto en cuenta, de que no se sabe en realidad quién fue el primero, pero pues ambos estaban ahí a la par creando dichos inventos, nada más que el que fue más reconocido y más famoso, pues fue el del holandés Van Musschenbroek. ¿Por qué este invento llevaba el nombre de botella de Leyden? Porque él era maestro en la Universidad de Leiden, que era una región de los Países Bajos, una región de Holanda, y pues en este lugar fue donde se realizó dicho dispositivo, dicho invento del que te voy a hablar precisamente el día de hoy y te voy a explicar ya para no perder tanto tiempo. Y es que como bien sabrás, estos videos no llevan edición, estos videos no llevan cortes, obviamente no va a haber imágenes pasando aquí de un lado a otro, y es por eso que a mí me encanta dibujar para ti y te representé de forma muy gráfica y de forma muy sencillita en qué consistía el experimento de Musschenbroek. Aquí tenemos un esquema a grandes rasgos de lo que vendría a ser la botella de Leyden. Así que vamos explicando su funcionamiento porque este fue el primer condensador o el primer capacitor de la historia. Sí, aquí se logró almacenar la energía y pues actuaba como un condensador muy primitivo, pero ya tenía esa capacidad de atrapar energía, en este caso electricidad estática, y conservarla durante un determinado tiempo. Vamos a ver cómo funciona. Mira, tenemos primero que está compuesto por una botella, en este caso de vidrio, que nos va a servir como un material aislante. Aquí te lo dibujé de color azul. En su interior, a partir más o menos de la mitad de la botella, estaba recubierto por una especie de placa metálica. Y en su exterior tenemos otra placa también metálica. Haz de cuenta que era como una especie de sándwich. La parte exterior tenemos una placa metálica, en medio tenemos la botella de vidrio, la parte de la superficie de vidrio, y en la parte interior hay otra placa metálica, o sea que la botella de vidrio, el aislante, queda en medio de estas dos plaquitas. En la parte superior, la botella estaba tapada por una especie de corcho, algo que no influía mucho, pero estaba atravesado en este caso por una varilla también de metal que hacía contacto con la placa metálica del interior. Como bien sabrás, Stephen Gray, antes que este holandés, había demostrado ya que había materiales que conducían electricidad y materiales que la aislaban. Y él, en su circuito eléctrico muy primitivo, lo fabricó en especial con varillas metálicas. Entonces, Musschenbroek se apoyó de estos estudios, de esta experimentación, para crear su invento con vidrio y con placas de aluminio y pues con esta varilla que va a ser muy importante. Entonces, a grandes rasgos, así es como quedaba armada la botella de Leyden. Pero ¿cómo se cargaba eléctricamente? ¿Cómo es que adquiría esa electricidad estática? Pues aquí Musschenbroek se apoyó de otro invento también ya creado. Se apoyó de la esfera de Guericke. Y la esfera de Guericke, como te expliqué anteriormente, funcionaba por medio de un
una especie de palanca que la atravesaba, era una esfera de azufre sólido hueco, entonces la atravesaba una palanca que al girarla comenzaba a adquirir velocidad y si le ponían la mano encima, pues se causaba fricción y se cargaba de energía o de electricidad estática. Entonces se accionaba dicha esfera, la esfera de Guericke, y por medio de una cadena se hacía contacto con la varilla de aquí. Entonces la electricidad que se generaba en la esfera se transfería a la varilla y la varilla, al estar conectada con la placa interior de la botella, pues también la cargaba eléctricamente. Esto forma una especie de campo eléctrico que hace que se cree una diferencia de potencial y que una de las placas se cargue de forma positiva, que pierda electrones, y que la otra se cargue de forma negativa, que gane electrones. Esta diferencia de potencial se genera gracias a la botella de vidrio que está funcionando como aislante y que no permite que ambas placas, que la energía de ambas placas se neutralice. ¿Todo bien hasta aquí? Así fue como Van Musschenbroek cargó de energía electrostática la botella y en su primer práctica, en su primer invento o en su primer intento que hizo al cargar dicha botella, él tomó la varilla con una mano y la placa del exterior la tomó con otra mano. En ese momento, el holandés recibió una descarga eléctrica muy potente, recibió una sacudida intensa, de hecho lo documentó de la siguiente forma: siento tal dolor que me hizo temblar todo el cuerpo y jamás volveré a repetirlo ni por todo el oro del mundo. Dijo que no iba a volver a hacer otro intento y para no volver a sentir esa sacudida eléctrica, lo que inventó fue el siguiente artefacto, que se componía más o menos de la siguiente manera. Mira, tenía una especie de mango de madera y en su exterior dos varillas, también metálicas, y lo que hacía es que una de las varillas tocaba esta parte de la botella, la parte que iba conectada a la placa interna, y la otra varilla tocaba directamente a la placa externa. Entonces él cargaba otra vez, apoyándose de la esfera de Guericke, la botella de Leyden, la cargaba de electricidad estática y al hacer contacto con este metal, hacía que se desprendiera, que se descargara toda esa energía que estaba almacenada en la botella, que se generaran chispas visibles y que se produjera un sonido como una especie de crack o como un latigazo, que se liberara toda esa energía. Entonces aquí él se había dado cuenta de que ya había logrado almacenar dicha energía en la botella y tenía una forma, por medio de este artefacto, de descargarla, de hacer que esta energía fuera liberada al hacer este contacto. También se dio cuenta de que el cuerpo humano era conductor, algo que incluso Stephen Gray ya había demostrado con el experimento del niño. Y pues este invento fue parteaguas, fue una gran ventaja que obtuvieron los siguientes científicos, los siguientes cracks que vamos a seguir mencionando en esta historia de la electricidad, para que pues siguieran aportando y siguieran demostrando sus investigaciones en esta bonita rama de la ciencia. Como te podrás dar cuenta, muchos de los dispositivos electrónicos que usamos hoy en día siguen estos mismos principios. Este es un condensador, es un capacitor muy primitivo, pero cuando nosotros utilizamos el capacitor nos damos cuenta que funciona pues de esta manera, con diferentes materiales ya, pero sigue los mismos principios. También, por ejemplo, en el caso de Stephen Gray, que nos demostró la diferencia entre materiales conductores y materiales aislantes, pues nos dio los principios para comprender este tema y esta parte de la eléctrica, de la electrónica. Así que espero que te haya gustado el video del día de hoy, espero que te haya parecido interesante la historia de este científico holandés y su botella que funcionaba como condensador.
Muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos la próxima. Hasta luego.